15 kilómetros al noroeste de Copiapó se ubica la antigua mina Cerro Imán, un yacimiento compuesto geológicamente por cuerpos macizos mineralizados de hierro alojados en rocas volcánicas. Comenzamos con nuestra visita de la mina Cerro Imán, donde se nota la presencia de esa faena tan importante para la región Atacama. El triángulo de vías férreas cerca de la carretera panamericana en Toledo. Aquí, hasta los años 2010, cruzó el ramal ferroviario a la mina Cerro Imán. Por la mayoría de los conductores, más una molestia nomás. Para algunos capaz un símbolo de una historia pasada. Aquí donde la antigua, la histórica empalme a Cerro Imán, hoy día en este momento no se ve casi nada, bueno, un desvío todavía, ¿no? Y el resto ya desapareció. Antiguamente había una base de, bueno, casi un andén de carga, descarga aquí visible, y por supuesto la línea como cruzó la Panamericana, pero bueno, eso igual es historia, donde hicieron la doble pista, 2010, si no me equivoco, ¿no? Hay la cosa así, solo sacaron últimas líneas férreas a Imán en este sector de Toledo al fondo, ¿no? Estamos en Toledo, en el sector Toledo, ¿no? Ahí los últimos. Aquí capaz se ubicó una base, y si no me equivoco, más o menos aquí entró la línea. Si uno ve ahí, claro, ¿no? Ahí donde los letreros, ahí se nota todavía curva en los cercos, ahí, y ahí en los muros, ahí entró la línea, ¿no? Último vestigio ahí, el postre de telégrafos. Y ahí la línea un poco limpiada, eso sí. Bien, vamos a acercarnos un poco más a la mina Cerro Imán. Pero al primero vamos a revisar el terraplén de la línea. Aquí, casi a la entrada de la faena, se ve todavía bien intacto, casi en su forma original. Hasta los 20 años atrás el terraplén de la línea era bien visible, pero ahora en algunas partes nomás, ahí, claro, si uno se acerca a la mina, ahí sí, ¿no? Se nota todavía realmente bien terraplén, bien construido, bien profesional, digamos, ¿no? A la mina. Claro, esta línea tuvo que soportar un peso mayor, ¿no? De la carga del fierro para su embarcación a Caldera, al muelle mecanizado, y ahí se ve bastante bien esta construcción todavía en esta pequeña curva
donde el camino se separa del terraplén, ¿no? Y entre Toledo y aquí, digamos, a la mina, este terraplén o la línea y el camino estaban bien juntos y ahí se separaron un par de metros, cientos de metros en esta curva para entrar ahí a la mina, y aquí todavía está bien visible, ¿no? Y se nota también una construcción mayor, ¿no? No un ferrocarril puesto nomás. El ramal ferroviario de la mina desde su empalme en Toledo tenía una longitud de 4.160 metros. En cartas antiguas se ve bien su enlace con la mina. La trocha era métrica, entonces compatible con las otras líneas de esa época en Atacama. El patio de la carga era bien automatizado y mecanizado, con estructuras de fierro de considerables dimensiones. En todo el sector aquí del Cerro Imán, desmontes de forma pero gigantesca. Son realmente toneladas, millones de toneladas de material, bueno, entre material estéril, pero igual capaz todavía material de mineralización de magnetita, ¿no? Entonces es impresionante, aquí más estéril, no se nota, pero de cantidad de material extraído. Bueno, es típico en una mina de fierro, es típico, ¿no? Porque claro, fierro necesita un tierraje, un ritmo de explotación mucho más fuerte, ¿no? Bueno, las leyes también son mejores, ¿no? Aquí seguramente llegaron 40, hasta se dicen en algunos sectores 60% pura magnetita, entonces, ¿no? Así es, ¿no? Último los de montes aquí en la entrada, pero en todo el sector, eso es algo, una característica. Ahí en el patio de acoplo. Último poste de luz. Las ruinas de la entrada casi completamente desaparecieron. Algunos fundamentos quedaron visibles. La ruina más llamativa corresponde supuestamente a un edificio de laboratorios. Las dimensiones son 15 por 20 metros y marca forma de una L. Se nota las instalaciones de tipo laboratorio químico. Aquí vemos algunas ruinas donde realmente el sector de transporte, donde inició la carga, el patio de carga, digamos, antes, claro, ahora o hoy día, mejor dicho, irreconocible. Aquí habían estructuras de fierras de altura, el ferrocarril estaba abajo, ¿no? La carga directa, todo mecanizado para los años 50, 60, tecnología de punta, digamos, ¿no? Y para trabajar eficiente, ¿no? Y aquí estamos justamente en este sector, se nota todavía una cantidad, pero no menor, de desmontes de fierro impresionantemente, digamos, grandes, ¿no? Pero también algunos ruinas que, por cierto, no son ruinas de tipo Chañarcillo o de tipo histórico como en otras partes, ¿no? Son ruinas de los años 50, 60 principalmente, ¿no? Pero igual, 40 años ya cerradas. Lamentablemente en todos lados basura, pero es otro tema que voy a tratar en otro momento. Aquí se ve perfectamente las instalaciones típicas de un laboratorio.
Son varios espacios que contienen esos mesones característicos. Ojalá futuros arqueólogos no se equivocan y piensan que estos murales eran parte de las instalaciones durante la operación de esta mina. Las edificaciones de la entrada cubren un área de 700 por 350 metros y muy pocas estructuras están todavía paradas. La altitud, por si acaso, aquí es 340 metros. Aquí llegué a la famosa mina Cerro Imán, aquí en una mañana con nubes, nublado. Estamos en feriado, 1 de mayo. Ya, entonces vamos a revisar un poquito Cerro Imán con un clima diferente, con un aspecto diferente, por supuesto, ¿no? De aquí en Atacama. Aquí en Cerro Imán, detrás mío, el Rajo, la famosa mina Cerro Imán. Bueno, como ya la mayoría capaz saben, Cerro Imán era una mina de fierro, de magnetita principalmente. Se ubica como 15 kilómetros en distancia a Copiapó, hasta con clima un poco más favorable. Se ve ahí bastante bien las primeras casas de Copiapó. Estamos ahí en el sector Chamonate, Toledo. Y Cerro Imán era una de las minas grandes de hierro de esta época. Se inició sus trabajos en realidad en 1958, por eso las ruinas no son tan antiguas, las ruinas son un poco más modernas y terminó en los años 80, 1981, por varios factores, como siempre, crisis de acero y también un poco por agotamiento o por complicaciones aquí en la minería, aquí en este depósito. Este depósito, como se ve, es parte de la franja de los IOCGs, IOAs, hizo aquí un IOA de Atacama, del norte de Chile, ¿no? Tenemos aquí en su continuación Cerro Negro Norte, más al sur tenemos Colorados y varios más que forman esta franja de minas de hierro. El cuerpo de la mina es un bolsón irregular, pero con una cierta tendencia vitiforme o elongada, adapta, digamos, a la falla Atacama, que está por si acaso al lado de este tipo de yacimientos. Bien, vamos a ver el Cerro Imán, el famoso Cerro Imán, que ya está por años cerrados y en gran forma ya es un sector turístico, ¿no? La gente lo aprovecha en la laguna. Generalmente trabajaron más de 200 personas en la mina. El mineral se transportó por medio del ferrocarril al Caldera, a la ahora abandonada muelle mecanizada. El 18 de agosto de 1958 se realizó su primer embarque aquí. Los propietarios del mecanizado fueron las compañías mineras Santa Fe, Cerro Imán y San Javier. Alrededor de 1981, la mina Cerro Imán cesó sus trabajos y quedó abandonada. En los años siguientes, poco a poco, se convirtió a un lugar turístico. Hasta en un momento existieron peces en la laguna. Bien, aquí yo bajé a la mina, abajo ahora, donde la laguna, bueno, o el resto de la laguna, como se ve detrás mío, ya no se quedó mucho. Extrañamente un viento acá, un viento bastante fuerte. Y bueno, ahí veamos un poco el fondo de la famosa mina de Cerro Imán. La laguna
laguna ya se redujo bastante. ¿No? Claro, la reducción es más por la profundidad, porque claro, no por su superficie, pero igual veamos que eso igual la reducción es no menor, y ahí se vemos hasta los niveles de aguas históricos ahí, ¿no? Bueno, aquí ahora ya en el nivel más bajo accesible, en la mina Cerro Imán, se nota que ya el agua bajó bastante aquí. El último, digamos, vestigios de la escala de medición, hasta ahí más o menos llegó el agua, pero ya la cosa el agua, el nivel se bajó. Y bastante notorio, bastante visible. Ahí está el último resto de la laguna. Antes uno nunca llegó hacia aquí, porque en realidad el agua llegó hacia ahí, hacia esta rampa más o menos que se ve arriba, ¿no? Con la brújula lo mismo, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Que la forma como la brújula está afectada, la magnetita ahí se ve perfectamente, ¿no? Ahí está normal o semi-normal, como estamos ya en la mina, no, tampoco va a ser normal, ¿no? Y ahí vamos a la magnetita como se altera, como se reorienta la aguja. Ahí está, ¿no? También se usa al fondo, se puede usar la brújula para detectar magnetitas si uno no tiene imán, por si acaso, ¿no? Pero también se nota que la aguja no, digamos, no están, hay que acercarse, sí, ¿no? No muy lejos que va la influencia. Ahí está ya normal, y como 30, 20 centímetros se nota la alteración de la magnetita. Normalmente se hace así si uno tiene un mineral, por si acaso, ¿no? Un mineral con magnetita se pone encima aquí, ¿no? Y se nota que como la aguja se mueve un poquito, ¿no? Ahí mira, ahí se mueve un poquito, y ahí se puede detectar magnetita, también como en cantidades menores, pero siempre cuidado para no raspar el vidrio. Bien, amigos de RioVirtual 2.cl, voy a terminar para hoy. Pero en realidad me gustaría ver un poco más el detalle de la historia de la laguna, de la geología y el túnel y la famosa discordancia que se ve aquí. Ahí ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.